Frecuencia infinita. Historias que no terminan, se quedan para enseñarnos algo. De repente, el cachorro se sintió triste al ver que pasaba el tiempo y tú, por ningún sitio aparecías. A la mañana siguiente, el cachorro extrañó al bebé que le alegraba los bellos momentos, con sus pasos chuecos, su risa y sus agraciadas bromas. Por aquella soledad, una mañana el cachorrito rompió en llanto, al borde de su lecho de muerte. Ya no estarás sola, esperanza mía. Lucharás tenazmente porque eres mi valor eterno. Sonreirás por tus triunfos, fuerza mía. No te afligirás ante nada, coraje de mi alma. Mi amor es tu amor, porque mi Dios es tu Dios, Jehová se llama. Hasta otra oportunidad, niña de mi vida. Quizá en la promesa divina nos volveremos a encontrar. Eso depende de mi buen comportamiento con Jehová. Todo es posible. Un susurro de esperanza, fe y amor a bebé que nació en el pecado, pero que no conoció el pecado. Aún se llama Daniela, porque vive en el corazón de Jehová y en el corazón mío. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, querida Daniela. Que Jehová bendiga y guarde tu agraciada sonrisa, mi novia, mi reina, mi hija, esposa, mi todo, Daniela. Érase una vez, un relato del escritor Ramiro Aguirre Yela, del libro No lo volveré a hacer. Me levantó muy temprano. Ella y su cachorro se habían convertido en mi alarma personal. Entonces, como todas las mañanas, sabía buscarme juego, porque tenía claro que conmigo iba a tener las caricias más sinceras que un padre le puede dar a un hijo. Después de los habituales besos mañaneros, la acomodé en la cuna. Ahí quiso seguir jugando con su cachorro, pero el cachorro no estaba de buen humor como todos los días. Esta vez lo noté más triste que nunca. Sin embargo, pasé por alto aquella señal y me fui a prepararle el biberón a bebé, que es la alegría de mis mañanas, de mis atardeceres y de mis noches. Era por el biberón que me buscaba juego. Todo lo que hacía mi bebé no era casualidad. Una manera de decirme con su lenguaje infantil que tenía hambre, que me cuidara. En fin, me decía tantas cosas mi niña hermosa, que apenas me la comía a besos cuando me decía con su boquita estirada: te, pa, pa, ru, ru. Con eso siempre alegraba mis mañanas. La duchaba con agüita tibia, le limpiaba la naricita, también los oídos con copitos de algodón, mientras cachorro se quejaba en un rincón, como si le estuviera doliendo algo. ¿Qué tendrá Estrella?, pensé. Volvía de nuevo a arrullar al bebé hasta que se quedó nuevamente dormida, al terminar la lechita con cereales. Cuando despertó la llevé al parque. Estrella no nos quiso acompañar, pero esta vez la vi llorando bajo la cuna de mi niña. Aquello me pareció lo más de normal, como un animal que está triste. Lo que no sabía era que los animales se ponen alegres y pensativos, y pocas veces están tristes, y cuando están tristes es porque algo muy triste va a ocurrir. Era la 1 de la tarde cuando estábamos de regreso. Ya estaba empezando a preocuparme, Me dijo Alexandra, mi esposa. Pensé que te ibas a quedar en el parque. Mira nada más las horas que son, y tienes que irte a cantar. Le regalé una sonrisa y llevé a mi hija hasta la cuna. Estrella aún estaba en la alfombra. Ya te preparé todo. Dijo mi esposa señalando el maletín que estaba encima de la mecedora. Mi amor, ya casi está listo el almuerzo. Ve y te arreglas para que almorcemos juntos. Añadió. Me acerqué, dejé un beso en sus labios, le di las gracias y me fui a duchar. Lo hice todo muy rápido. Estaba acomodándome la corbata cuando ella de pronto abrió la puerta, se asomó. Mi amor, ya está servido. Enseguida se retiró. Me puse deprisa al abrigo, salí del cuarto, llegué al comedor y me senté. Ella ya estaba ahí, esperándome. Después de dar gracias a Dios por los alimentos, pasó a preguntarme: ¿Y a qué horas estarás de vuelta? Apenas terminé. Sonreí. La ventana estaba abierta y el viento llegaba hasta la mesa. Alexandra, igual que yo, miramos el movimiento de la cortina. Ella se levantó y fue a ajustarla. De regreso dijo antes de tomar asiento: Recuerda que tenemos que hacer las compras. Se acomodó de nuevo. De ahí agregó: Y lo más importante,
Tenemos que comprar la leche y los cereales de la niña, que apenas tiene para 3 o 4 biberones. Ya lo sé, mi amor, le dije comiendo precipitadamente. Espero que esta vez sea verdad, Tomó jugo de maracuyá. porque siempre te quedas más de la cuenta. Ya te dije que apenas termine estaré aquí, ¿de acuerdo? Está bien. Mientras está hablando, va sirviendo más jugo de maracuyá. Espero que esta vez sea verdad. Ahora, me limpié los labios. ¿Será que puedo almorzar? Alexandra no dijo nada más y continuó almorzando. Al poco tiempo terminamos. Después me acerqué a la cuna de mi hija para despedirme, y al ver que aún dormía, solo le di un beso en la mejilla. Lo mismo hice con mi esposa Alexandra. Luego me fui. Cuando estaba en camino, recordé que no me había despedido de mi cachorro. Pero solo fue eso, un pensamiento. El viaje de Pradera a Cali fue un viaje suave, y se presentó lo mismo de siempre. Los vendedores ambulantes, los que paran los buses para subirse a cantar o a pedir una limosna, una limosnita, sin contar los trancones que sacan de casillas hasta el más noble de los chóferes. Y así, con todo aquel bochorno, llegué a las 6. Para aquella hora llegaba un fresquito viento que acaricia mis mejillas. Entonces empecé a cantar en la glorieta del Can. Ahí es donde se está llevando a cabo el lanzamiento del doctor Régulo Calderón Rojas a la Asamblea Departamental del Valle del Cauca. Mi compromiso es solo de 2 salidas y cada una de 8 canciones, presentación que pasó deprisa. De los destacados que allí estaban, se me acercó un hombre que lucía vestido azul, zapatos marrones y su camisa de manga larga era rosada y de rayas, cuello exagerado y sueltos. Estaban los 2 botones de arriba, donde se pronunciaban sus vellos del pecho. «Mi patrón quiere hablar con usted», me dijo. Levanté la cabeza porque estaba acomodando el micrófono en el maletín. Lo miré y pasé a responder. «¿Y quién es su patrón?» «El que está patrocinando la campaña de Régulo Calderón Rojas. Es un hombre que tiene mucho poder». Le sonreí cuando dijo eso, porque la verdad, solo Dios Jehová es el que tiene el poder. Sin su poder, nada llegaría a ser ni estar. Por eso, Jehová es Dios de poder. Bueno, vamos a ver qué quiere el hombre que tiene tanto poder. Y me fui con el hombre aquel. Llegué y saludé de mano a su patrón. Muy buenas noches, mi nombre es Iván. ¿En qué le puedo servir? Hola, soy Harold Soler, pero me puedes llamar el Halcón. Harold guardó silencio un momento. Me miró de arriba a abajo, luego añadió. Te felicito por tu excelente interpretación. Muchas gracias, le contesté. De nada. Creo que ya te han informado para que te mandé a llamar. Se hurgó los dientes con un palillo. La verdad, señor Harold, no tengo ni la menor idea. Cuando seguí su mirada, vi que el señor Harold estaba mirando al guardaespaldas, con una expresión interrogante. Pues, ya que él no te dijo nada, te lo diré yo. Como mi madre cumple 90 años mañana, me encantaría sorprenderla con una serenata y quiero que seas tú quien le cante. Encendió un cigarrillo y guardando el encendedor, añadió. Porque la música que tú cantas es la música que le gusta a mi madre. Claro, si no tienes otro compromiso para mañana. Por ahora no tengo nada, solo deme la dirección y mañana estaré a la hora que usted me diga. Después de tomarse un trago de ron, me preguntó. ¿Tienes carro? No tengo, pero no se preocupe, haré todo lo posible por estar temprano allí. Ahí está el problema. Volteó la mirada y saludó con la mano a una mujer vestida de rojo. Ella, con una sonrisa, le devolvió el saludo. Luego continuó el camino mientras Harold continuaba diciéndome. Te decía que para llegar a la finca se tiene que ir en transporte personal. ¿Y dónde vives, Iván? Me preguntó. En Pradera, le dije. En Pradera, se quedó pensativo. Vaya rumbas que hemos pasado en la Feria del Dulce. Pero te adelanto que Pradera está retirado de la finca. Dice, si quieres te puedes ir con nosotros. No sé, pensé en mi familia. La verdad, tengo que ir mañana con mi esposa de compras. Y claro, la otra es que ese dinerito nos caerá como bendición del cielo. Y ahora que la cosa está tan difícil, mucho más. Solo dime, ¿puedo contar contigo para no contratar a nadie? Volví a pensar en mi esposa, mi hija y mi perrita Estrella. Está bien, pero ¿cuántas salidas tengo que hacer? Tienes que estar ahí y solo cantarás cuando yo te lo diga.
Y por lo del precio, no te preocupes, que serás bien recompensado por tu esfuerzo. ¿Y a qué hora salimos de aquí? Pues te confieso que cuando empezaste a cantar, estaba a punto de irme y me quedé para escucharte, y no lo puedo negar que tu forma de cantar me ha sorprendido. Y por cierto, ahora ya que lo dices, se dirigió a escasos metros donde estaba la barra. Ahí acomodó el vaso, y mirando el movimiento de los sauces por el viento, me dijo: «Espera un momento, me despido, y luego nos vamos, ¿de acuerdo?». Sonreí mientras observaba a Harold dirigirse entre los invitados. Llegó donde Régulo Calderón Rojas. De él se despidió de apretón de mano y palmadita en la espalda, y enseguida nos fuimos. Entonces me quedé durmiendo en las acacias. Esa noche no pude conciliar el sueño, y mientras escuchaba el aullido de los perros, el chillar de los grillos y el croar de las ranas, pasé largas horas con esos ruidos que suele dejar los animales en la noche. También pensé en mi esposa, mi hija y mi mascota Estrella. El otro día me levanté tarde, cuando los empleados estaban preparándolo todo para celebrar el cumpleaños de la madre de Harold. Entonces salí de la habitación y pregunté con todo respeto a uno de los mozos que llevaba un juego de sábanas en la mano. Le dije que dónde estaba su patrón, Harold. «Ya se lo llamo», me respondió. «Gracias», dije. De pronto apareció entre los árboles de mangos que regados por todos lados estaban sus frutos, que daba pena ver tanto desperdicio. Se metió de 2 largas zancadas a la casa y se vino hacia mí por el pasillo. Sus botas hacen crujir el piso de madera. «Buen día, Iván, ¿cómo has pasado la noche?», me preguntó estrechándome la mano. Sentí que me lo dijo como si Harold me conociera de toda la vida. «La verdad, he dormido poco». «¿Y eso? ¿Algún motivo en especial?». «Preocupado por mi esposa y mi hija». «¿Y por qué no le llamas y así dejas de preocuparte?». «Precisamente la otra semana me cortaron el teléfono». «Bueno, pero esta noche estarás de vuelta». «Pues sí», sonreí. «Mi madre estará aquí a eso de las 5 de la tarde. Y como aún es temprano, puedes comer algo y si quieres luego te puedes dar un paseo a caballo para que conozcas los alrededores de la finca. Así van lo que tú creas conveniente». «Me parece bien». Pasé a la mesa del comedor donde una mujer boyacense me sirvió algo de comer. Sabía que era de Boyacá, porque al ponerme el plato en la mesa me dijo esto: «Atisbe a ver si es de su gusto la comidita que le he preparado a su merced». La saboreé y le dije: «Cocina muy bueno, Dios le pague, señora». «Me voy puay», dijo señalando el patio. «A tender la ropa que lavé pa' que se seque con el bravo sol que está haciendo hoy. Con permiso, su merced». Agachó la cabeza. Le sonreí y sí, bien pueda, y se fue dejando un fastidioso ruido en las chanclas. No sé por qué motivo le costaba tanto levantar los pies. Cuando me faltaba muy poco para terminar de comer, llegó uno de los sirvientes de la finca. La boyacense camina despacio porque está recién operada de la columna. Cuando me lo dijo me pareció que me estaba leyendo el pensamiento. ¿Será brujo este? «Véngase conmigo al establo», me dijo. «Espere un momento, termino de desayunar. Coma tranquilo». Cuando terminé apareció una muchacha por mi espalda y retiró los platos de la mesa. Su carita bonita. Le sonreí y le di las gracias. Ella apenas se sonrió, cogió los platos y se fue a la cocina. El hombre que estaba recostado en la pared esperándome me llevó hasta la caballeriza. Ahí me dejó con el encargado de los caballos, tomó una soga que estaba en un asiento y se fue sin decir nada. El encargado al verme empezó a ensillar uno de los mejores ejemplares. Como soy inexperto en esta cuestión, el hombre muy amable me ayudó a montar. «No te preocupes», me dijo, «este es uno de los caballos más nobles del establo. Tanto así que si te llegas a perder, él mismo te traerá de vuelta sin que le digas nada». Asentí con la cabeza y sin más palabras me fui rumbo a la aventura. Más adelante taconeé con fuerza. El buche del animal entonces salió disparado y estando preocupado le grité: «¡So, so!». Así fue que el animal logró calmarse y me fui tan despacio que le podía contar sus duras pisadas. Más de 10 perdices se echaron a volar por el camino. Casi a 100 metros, volvieron a clavarse en la orilla de una enmontada zanja por donde corría agua que va regando los cultivos de caña. Pasó el tiempo sin darme cuenta y, la verdad, la hacienda era demasiado grande para recorrerla en un par de horas. Volteé la mirada a un lejano oriente y me vi perdido. Tragué saliva porque ya no sabía por qué camino regresar de nuevo.
Recordé al mayordomo que me dijo que si me perdía, el caballo me llevaría de regreso a casa, pero por lo visto esta bestia va a su bola. En la finca, Harold, al ver que yo no regresaba, mandó a 3 peones para que dieran conmigo. Y yo, que ya me había apeado del caballo, me hallaba preocupado frente a las traicioneras aguas del río Cauca. Muy sereno se veía por encima, pero este río tiene muchas historias guardadas de gente que ha desaparecido sin nunca volverse a encontrar. El caballo me miraba con una inocente expresión. Eso me preocupaba más, porque no sabía cómo regresar a la hacienda. De pronto, a lo lejos alcancé a ver unos peones que cruzaban en caballos al otro lado de los cultivos de caña de azúcar. Me subí a una roca y volví a montar el caballo, y me dirigí deprisa hacia ellos antes que se me perdieran de vista. Cuando estaban cogiendo hacia el lado contrario, les di alcance a 300 metros de distancia, y me fui más tranquilo con ellos, que tenían la cara y los brazos curtidos por el sol. Llegamos a eso de las 4:30, y al ver que ya era tarde, me fui a preparar. Llegó a mi alma un incomprensible estado de advertencia. Entonces, como algo extraño, volví a pensar en mi familia y me entristecí. El afán no me permitió continuar con mi tristeza, porque la mayoría de invitados ya estaban presentes. Harold me mandó a decir con uno de los meseros que empezara a cantar. Ya eran las 6 de la tarde cuando empecé a cantar. Cuando terminé, me dijo la madre de Harold que mi presentación le había encantado. Se había emocionado de gran manera con los boleros que le canté. La señora me dio varios besos y no se cansaba de darme las gracias. Recordé a mi madre y los besos que me daba cuando estábamos en la alcoba. Por tal motivo, se me humedecieron los ojos. Le acaricié las mejillas a la señora Paulina de Soler. El sorprendido rostro de Harold me dio a entender que hacía mucho tiempo no contemplaba a su madre tan alegre. Por esta razón, no quería perderme de vista. Fue entonces que al terminar, Harold me dijo: «Por cierto, ¿cuáles son tus aspiraciones con la música?». Le contesté que mi sueño era poder grabar mis propias canciones y ser reconocido nacionalmente en la música popular. Fue entonces que Harold me ofreció una posibilidad de cumplir mis sueños de grabar mi primer trabajo musical con mariachi. Pero con una condición, me dijo, que tenía que vivir con mi esposa y mi hija en las acacias con la señora Paulina de Soler, la cual solo vivía con una cuidadora, 2 cocineras, el jardinero y el encargado de los caballos. Ante esta propuesta le respondí que tenía que hablar con mi esposa, aunque sabía que así como está la situación, ella estaría totalmente de acuerdo. Harold me dio una tarjeta para que le confirmara por más tardar la semana entrante. Y como yo no tenía nada más que hacer ahí, enseguida me dijo que esperara un momento, mientras le decía a uno de sus guardaespaldas para que me acercaran a casa. Entonces le di las gracias por la oportunidad. Salimos a las 8:30 de la noche y llegamos a las 9:30. Enseguida me bajé del carro. Le di las gracias y me despedí del chofer. Abrí la puerta de mi casa con mucho cuidado para no asustar a mi esposa y a mi hija. Pasé y me dirigí a la alcoba. Como estaba oscura, prendí la luz y vi que ahí no había nadie. Miré la cuna de mi hija y tampoco estaba. Y cuando llevé mis ojos hacia donde estaba Estrella, le vi sin lucidez. Me acerqué a ella y cuando la tuve en mis manos, pude sentir que mi perrita había muerto. Entonces, en ese momento, sentí un mal presentimiento. Con mi preocupación, salí a la calle para preguntar a mis vecinos que si sabían algo de mi esposa y mi hija. Al estar afuera, vi a mi esposa que venía media cuadra, pero me sorprendí, porque ella venía sola, y de inmediato pasó a decirme sobresaltada: ¿Para qué has venido? ¿Por qué no te quedaste emborrachándote como siempre con tus amigos? ¿Te importó más eso que la vida de tu propia hija? Escuché y sentí la súplica de su dolor en sus palabras. ¿Por qué me dices eso? ¿Dónde está mi Daniela? ¿Qué le ha pasado a mi hija? Le sacudí por los brazos. Cuando ayer te fuiste, me explicó. Daniela se quedó dormida. Pasaron 4 horas y al ver que no despertaba, la fui a levantar. Pero Daniela ya estaba muerta. Estaba muerta. Se desplomó en dolorosas lágrimas. «Eso es una broma de mal gusto», exclamé dándome con la mano abierta en mi frente. «Te he dicho que, ¿dónde está mi hija?», le volví a preguntar.
No lo podía creer. Mi hija y mi mascota se habían muerto. El diagnóstico de los médicos fue que supuestamente a mi hija se le había volteado el cuajo, mientras los yerbateros habían confirmado que a mi hija le habían pegado mal de ojo, un ojo seco que acaba con la vida de un niño en menos de 24 horas. Solo Dios sabe qué pasó. En fin, que mi esposa a los 2 meses me pidió el divorcio. Parece ser que lo único que nos unía era nuestra hija, pero presiento que algo tiene oculto en su corazón. Ha pasado un merecido tiempo, y desde entonces no he vuelto a saber nada de ella, porque al no estar nuestra hija, tampoco en su debido tiempo le comenté de la propuesta de Harold. Fue entonces que a los 3 meses me dio por llamar a Harold para informarle que no contara conmigo. Resultó ser que el tal Harold era un narcotraficante que el DAS venía siguiéndole el rastro, y justamente 2 días después que mi hija falleciera, dieron con él. Precisamente, lo cogieron aquel día en la finca Las Acacias, porque aún estaban celebrando los 90 años de su madre, y con él cayeron todos y cada uno de sus compinches. La muerte de mi hija me había prevenido. Ella ahora no está, pero hubiera preferido estar yo tras las rejas, pero que mi hija estuviera viva. La vida es un regalo perfecto de Dios, porque yo algún día tenía que salir de la cárcel, pero mi hija está viva en mi corazón. Entonces, érase una vez, un cantante que dejó la música y empezó a escribir la historia de su hija Daniela. Y fue así que el cantante se volvió un escritor de historias.